Buenos días mis queridos estudiantes y bienvenidos a su clase de Química Orgánica, en donde hablaremos de una de las reacciones de los alquenos denominada la hidratación de los alquenos. Y al hablar de hidratación de los alquenos se nos tiene que venir a la mente una molécula muy importante como es la molécula del agua. Sin embargo, las reacciones de hidratación de los alquenos tienen que estar en presencia de un catalizador, y ese catalizador normalmente es un ácido, el cual nos ayuda principalmente en la donación de protón, haciendo referencia al átomo de hidrógeno cargado positivamente. Dicha hidratación de los alquenos da como resultados alcoholes primarios. Recuerden que los alcoholes primarios son aquellos alcoholes cuyo grupo funcional OH está unido a un carbono y dicho carbono se encuentra unido a un solo átomo de carbono. Y el único alqueno que da un alcohol primario simplemente es el eteno. Ahora, los demás alquenos simplemente tienden a producir alcoholes secundarios y terciarios, teniendo en cuenta la reactividad del carbocatión. El terciario es mucho más estable que el secundario y mucho más estable que el primario. Dicha reacción se da en unas fases bastante sencillas, en donde primero se da el rompimiento del enlace añadiendo un protón a uno de los carbonos implicados en el doble enlace. En el eteno da igual donde coloquemos el hidrógeno, pero en la mayoría de los alquenos siempre tiene que colocarse el hidrógeno en el carbono que posea más hidrógeno, dándome así un respectivo carbocatión. Luego la molécula de agua va a entrar a suplir esa carga y por último se da el desprendimiento de un hidrógeno para formarme el respectivo alcohol. Entonces vamos a seguir trabajando con todo lo que tiene que ver la hidratación de los alquenos, siguiendo paso a paso el mecanismo para poder entender mejor esta reacción química. Recuerden que cuando hablamos de hidratación de los alquenos vamos a hablar simplemente de las reacciones que tienen estos compuestos de doble enlace con la molécula del agua, pero tiene que tener en cuenta un componente ácido. Ese componente ácido nos va a ayudar a hacer la primera parte de nuestra reacción como tal. ¿Qué es lo primero que pasa? Este componente ácido se va a encargar de atacar a ese y romper ese doble enlace, y eso me va a formar un carbocatión. Ahora, ¿cuál de estos carbonos es el que va a ser atacado por ese hidrógeno? Como los dos carbonos poseen la misma cantidad de hidrógeno, da igual dónde vayamos a poner el átomo como tal. ¿Qué nos va a dar primero? Tenemos que del compuesto como tal es CH2, CH2, y ese doble enlace se va a ser reemplazado por uno de esos hidrógenos. Vamos a colocarlo en esta parte de aquí. Es decir, que este ácido me va a regalar ese protón para colocarlo. Al tener este protón en este lado, me va a formar lo que se denomina un carbocatión. Es decir, este será mi carbocatión y es un carbocatión de tipo primario. ¿Por qué? Porque se encuentra unido a un solo átomo de carbono. Ahora, me queda el compuesto que es el agua. Recuerden que el agua también se puede expresar de esa manera. ¿Qué pasa en el siguiente proceso? Esa molécula del agua me va a ayudar a equilibrar todo lo que tiene que ver con las cargas que se quedó en este lado, que es el carbocatión, y se me va a unir al compuesto. Es decir, que yo tenía mi compuesto que es CH2, CH2. Aquí en esta parte tenía mi átomo de hidrógeno y ahora esa molécula de agua se va a unir a este carbocatión de una manera muy peculiar, es decir, se va a unir mediante el átomo de oxígeno. Ahora, al unirse esa molécula del agua, el siguiente paso, voy a ponerlo acá abajo, simplemente es la pérdida de un protón. Cuando se pierde un protón en este compuesto, me va a formar lo que se denomina un alcohol. ¿Y cuál sería el alcohol resultante? Si nos damos cuenta, tenemos CH2, CH2, aquí tenemos el hidrógeno que aportó la parte ácida, y al perder un hidrógeno me va a formar el OH. Entonces, este compuesto lo puedo escribir de una manera muchísimo más bonita, por decirlo así, que sería el CH3, CH2, OH, y si se dan cuenta, este es el alcohol del etano, es decir, este es el etanol. Y recuerden que el etanol es el único que nos da un alcohol primario en esta parte de hidratación de alquenos. En este ejemplo, que es otro alqueno, tenemos una peculiaridad, y es que el doble enlace no posee la misma cantidad de hidrógeno en los carbonos que tiene. Por ejemplo, en este carbono 1 observamos que tiene dos hidrógenos, mientras que en este carbono tiene un solo hidrógeno. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál de los carbonos que posee hidrógeno voy a atacar por medio de mi componente ácido? ¿A dónde voy a meter ese hidrógeno? Tenemos que tener en cuenta que ese se da según la regla de Markovnikov. Va a atacar al carbono que tiene más hidrógenos. Por lo tanto, este hidrógeno como tal, que es proveniente del medio ácido, ¿a cuál de estos dos carbonos va a unirse? Va a unirse a este carbono y va a formarme un carbocatión. Y ese carbocatión tiene una peculiaridad muy importante, que es un carbocatión secundario, muchísimo más estable que un carbocatión primario. ¿Cómo me quedaría esa parte? Yo tendría mi CH3, CH, CH2,
Y entonces voy a colocar de otro color este hidrógeno que va a entrar, voy a colocarlo aquí, que va a entrar ahí. Entonces, como ya tengo esa deficiencia, aquí se me va a formar el carbocatión. Recuerden que ese carbocatión es secundario porque ese carbocatión está con un átomo de carbono por este lado y un átomo de carbono con el otro. Entonces, ¿qué me quedaría por reaccionar? Mi querido amigo, que es el agua. Entonces, el agua simplemente va a ser el mismo proceso. Se va a unir a esa deficiencia de cargas que tengo acá, que sería mi carbono número 2 o el carbocatión secundario. ¿Y cómo me va a dar el compuesto? Me daría CH3, CH, CH2. Voy a colocar aquí el hidrógeno que se unió. Y aquí, para completar la carga, se va a unir mi amigo el H2O. Y luego, simplemente lo que se da es una pérdida de un hidrógeno. Y esa pérdida de hidrógeno va a ser, por ejemplo, este. Y me va a formar el siguiente compuesto, que sería CH3, CH, CH2. Vamos a colocar aquí la H que nos hace falta. Y aquí nos formaría el OH. Este compuesto se puede escribir en una forma mucho más agraciada para explicar mejor el compuesto. Sería CH3, CH, CH3. Ahí lo que hago es simplemente unir estas H para que me dé 3 y aquí tengo el OH. Esto sería un alcohol y es un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque el alcohol está unido a un carbono que tiene dos carbonos a su alrededor. Es el alcohol del propano, por lo tanto es el 2-propanol. Entonces recuerden de que a partir del propano, que es el que tiene 3, la mayoría de los compuestos van a ser secundarios o terciarios, dependiendo de la estabilidad del carbocatión. En este ejemplo, que también tenemos un alqueno, observamos una peculiaridad y es que los átomos de carbono implicados en el doble enlace, uno posee 2 átomos de hidrógeno y el otro prácticamente no posee átomos de hidrógeno. Así es mucho más fácil realizar la primera parte, que sería que el hidrógeno va a atacar al átomo que se encuentre más, al carbono que se encuentre con más hidrógenos como tal. Entonces, esa parte lo que va a hacer es formarme un carbocatión que se denomina el carbocatión más estable. ¿Cuál sería el resultado del primer ataque? Tendríamos que el CH3, teníamos mi compuesto acá completo, aquí se rompería el enlace, tengo mi CH2 y voy a unir lo que es el hidrógeno nuevo, el nuevo hidrógeno para que se forme esta deficiencia y me formaría un carbocatión. Recuerden que ese carbocatión es un carbocatión terciario, uno de los más estables. ¿Y por qué es terciario? Recuerden que este carbocatión es terciario porque está unido a 3 átomos de carbono. Entonces, ¿qué me quedaría por reaccionar? Simplemente mi compuesto, que es el agua. ¿Qué hace el agua en esa parte? Simplemente lo que va es atacar para cumplir la deficiencia de cargas. Es decir, que me quedaría mi compuesto CH3, CH2, y tengo CH3, voy a colocar aquí el hidrógeno, que recuerden que este es el hidrógeno que entró de la parte ácida, y aquí me quedaría mi compuesto, que es el agua. Ahora, después de esto lo que viene simplemente es la pérdida de un hidrógeno. La pérdida de un hidrógeno por parte de este compuesto y me formaría ya mi respectivo alcohol. Entonces, este alcohol va a tener una peculiaridad que va muy de la mano con el carbocatión que tenemos. Si se dan cuenta, es un alcohol terciario porque el carbono que tiene el OH está unido a 3 átomos de carbono. ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Si se dan cuenta, la cadena principal sería de 3, entonces sería prácticamente el 2-metil 2-propanol. Y terminaríamos lo más complejo de todo lo que tiene que ver con la hidratación de los alquenos. Muchísimas gracias por ver este video, manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales y nos vemos en una próxima clase.